todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarles nuevamente. Romeo Robleto por acá. Un placer en los que están uniéndose a esta sesión de Revit Structure, la número 3. El tema de hoy es bastante interesante. Primero que nada, les agradezco su participación, al igual que en las otras sesiones. Les pido disculpas porque en la sesión anterior hubo una confusión con el horario y la fecha. Pero no se preocupen, igual les voy a compartir el cronograma actualizado. Ok, en esta sesión veremos la introducción a los elementos estructurales de concreto. En el caso de la presentación que les estoy compartiendo en pantalla, aquí aparecen todos los que vamos a trabajar. En esta sesión probablemente nos dé tiempo de abordar aproximadamente 3 o 4 de ellos máximo. De hecho, hay varias maneras de modelar cada uno de estos elementos de acá, pero vamos a procurar hacerlo no solamente con las herramientas adecuadas, sino con los estándares correctos, ¿ok? Recordemos que en este curso abordaremos un tema muy importante que es el tema del modelado analítico. Así que la forma en la que nosotros modelamos influye muchísimo en el proceso de análisis. Así que aprenderemos no solamente a modelar un proyecto para que la geometría se vea bien, sino también que pueda funcionar a futuro para hacer un análisis, que creo que esa es la diferencia con otros cursos que tienen que ver con el tema estructural. Ok, elementos principales. En el caso de elementos de concreto, ¿no? Las columnas, por supuesto, vigas, fundaciones, que pueden ser aisladas, zapatas o tipo mat, etc. Básicamente estos 4 elementos junto con las losas de concreto. Luego aprenderemos cómo se van a hacer las aberturas, cómo podemos modificar las familias y cómo hacerlas desde cero, sobre todo las de fundaciones, vigas con secciones especiales, columnas con secciones especiales también. Para los que tienen versiones de Revit, puede ser que tengan 2019 o incluso anteriores, pues básicamente son las mismas herramientas. Comparación con la versión 2022, pues no hay prácticamente ninguna diferencia en los elementos estructurales, salvo una que otra mejora en acero como tal, pero en realidad prácticamente son lo mismo, así que no hay problema si tienen todavía la versión anterior. Sí les voy a explicar algo muy importante, sobre todo con cómo se trabajan los planos estructurales, y eso es algo que tienen que definir desde el principio. Les voy a compartir en este momento en pantalla. Este archivo no se los puedo compartir, pero sí lo podemos analizar. Este es un proyecto que estamos desarrollando en este momento en Colón, para los que son de Panamá. Este se llama Abel Bravo, el antiguo colegio, que ahora estamos haciendo una reestructuración o una rehabilitación, mejor dicho. Así que el proceso de modelado y desarrollo es aún más complejo. Sin embargo, vamos a hacer un análisis de lo que estaba existente. Y este ejemplo sirve muy, pero muy bien para entender cómo se representan las vigas. Ojo, esta información que está aquí en CAD es lo que nos suministró el ingeniero. Yo siempre les digo en las disciplinas de desarrollo, jamás en la vida agarres el plano que te manda el ingeniero y lo vincules a tu Revit, porque vas a vincular todos los desastres, errores de dibujo, errores de dimensiones, etcétera. Puede ser que aparentemente, como ustedes están viendo aquí en la planta, se ve muy bonito el plano, se ve bien. La información se entiende, por supuesto, acá en el CAD, pero cuando tú la vinculas a Revit, hay líneas que están ligeramente torcidas o hay columnas que están fuera de ejes. Errores típicos del dibujo. ¿Cómo se cura en salud un profesional del modelado del desarrollo BIM? Nosotros no linkeamos más que por referencia. Lo primero que hay que hacer antes de modelar un proyecto es definir el punto de inserción y luego ejes y niveles. Primero los niveles y después los ejes. ¿Dónde encontramos los niveles del proyecto? Pues nos vamos a remitir a las secciones estructurales y aprenderemos también dónde termina la viga, dónde inicia, dónde comenzamos, dónde la finalizamos. Ya vamos a entrar en temas de desarrollo más que de modelado, es decir, vamos a ir tomando los dos temas simultáneamente. Fíjense otra cosa muy importante. Acá no tengo fundaciones, porque ya es un proyecto existente, entonces no hay información de lo que está abajo. Asimismo vamos a trabajar, no significa que no vamos a aprender a hacer fundaciones, nosotros vamos a hacerle unas fundaciones a nuestro modo, pero no son las reales que en este momento están en la obra. ¿Ok? Entonces, noten aquí dice esta planta que es nivel 200, nivel 0 y nivel 100, pero ojo, repito, no estamos viendo fundaciones. Y en la clase anterior uno de los compañeros me comentó que por qué en Revit nosotros teníamos que cambiarle, en el caso de los planos estructurales, el corte, que en lugar de que vea hacia abajo, mire hacia arriba. Y hoy vamos a tocar ese tema. Para los que no me están comprendiendo, les voy a explicar algo. Noten que esta es la planta del nivel 0. Yo aquí estoy viendo en el nivel 0 la proyección de la viga que está arriba, o sea, la viga que está en el nivel 100.
Si yo estoy viendo este plano estructural, tengo que entender cómo un ingeniero representa sus planos para asimismo yo también saber modelarlos. Si yo estoy en la sección acá en el nivel 0, no hay vigas abajo, ¿ok? Entonces, las vigas que estoy viendo en la planta de nivel 0 representan las vigas que están en la parte superior. Ahora hay dos formas de modelarlo. La forma estándar, como trabajamos en la arquitectura, nosotros vinculamos un plano CAD y modelamos del nivel de referencia hacia abajo. En el caso de la estructura se debe o se interpreta de otra manera la información. Casualmente con eso que les acabo de comentar. Ok, voy a abrir un archivo nuevo, completamente de cero. Estoy trabajando acá en la versión de Revit 2022, pero repito, si ustedes tienen otra versión, no hay ningún problema. Las herramientas son las mismas que vamos a trabajar. Yo voy a utilizar la plantilla de SAE Studio. Si no la tienen, igual no es ningún problema. Pueden usar cualquier familia que venga por default. ¿Ok? Ahora, fíjense que esto sí es importante en el caso del Project Browser. Actualmente yo tengo una configuración por default. La configuración por default según mi plantilla, pero dice plantas base. Estas plantas bases se refieren a plantas arquitectónicas hablando en categoría de vista. Significa que actualmente en mi proyecto yo no tengo plantas estructurales. Entonces para esto simplemente me voy a vista, luego a Plans View y luego elijo la categoría que quiero que aparezca acá en el Project Browser. Pero antes de hacer eso, recuerden, lo primero que hay que hacer en un proyecto por disciplina, configurar ejes y niveles. Entonces me puedo trasladar, si quiero configurar los niveles, en una de las elevaciones. Yo voy a hacer que estos niveles coincidan con los niveles del proyecto real. ¿Ok? Hay un nivel que por acá está desactivado. Yo ya les expliqué qué significa esto de que está en negro y por qué está en azul. Es simplemente porque no está activo dentro del Project Browser. Ok, voy a segmentar así de esta manera. Voy a dividir mi pantalla en dos para que podamos entender un poquito mejor y hagamos congruencia con los niveles. Entonces es importante que sean iguales. Este nivel representa piso terminado y eso se debe respetar. Ahora, ¿por qué yo les recomiendo nunca vincular un CAD dentro de Revit así en crudo? Lo pueden vincular cuando ya ustedes mismos lo procesaron. ¿Qué es lo correcto? Que yo agarre esta planta, la haga control C, la copie y la pegue en un archivo nuevo. Esa es la disciplina correcta que se debe hacer. Yo también tengo una plantilla CAD que ya viene con todos mis estándares y voy a pegarla al origen. Ahorita se van a dar cuenta de algo importante. Aparentemente mi planta se ve bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago un Orbit? Recuerden que el AutoCAD es un software 3D, obviamente. Miren qué bonito. Esto es lo que normalmente hacen nuestros colegas ingenieros sin ánimos de criticar. Esto pasa todo el tiempo. Miren cómo están los ejes. Noten cómo están las líneas, cómo están volando los textos. Y esto no solamente los ingenieros, esto lo hacen también los arquitectos. Y es una forma de trabajar, no porque la información esté mal, porque de hecho ustedes ven la planta, se puede imprimir el plano, aparentemente está bien, pero a nivel de información y precisión es un desastre completo. Y esto hay que empezar a procesarlo. No voy a perder tiempo, hay varios comandos como el flatten para convertir todo al nivel 0, pero ese no es el punto. Yo puedo agarrar esto y con la paleta de propiedades ir filtrando por elemento. Por ejemplo, quiero que todas las líneas inicien en 0, en el caso de la ordenada Z, y terminen en 0. Con esto soluciono, miren, el problema de que hay líneas que estaban por debajo del nivel. Luego hago lo mismo con las polilíneas. Vamos a buscar por acá polylines. En el caso de las polilíneas me aseguro de que elevación marquen en 0. Y lo mismo con los bloques, con los hatches y con el resto de categorías de elementos. Si nosotros no hacemos esto y vinculamos el CAD dentro de Revit, como muchos ya me han dicho, profe, que vinculo el CAD y no me sale, o no me sale la información completa, es por esto también. Aparte de todo, que el dibujo tiene errores, el origen, dibujan en cualquier parte. Yo no entiendo por qué hacen eso. Tengan mucho cuidado. Si yo hago un zoom extend en este archivo de AutoCAD, por aquí me salen elementos y por acá también. Si yo vinculo esto dentro de Revit, lo más probable es que ni siquiera me aparezca el dibujo porque está demasiado lejos del origen. Entonces, lo que tienen que asegurarse cuando ustedes vinculen una planta es que al menos la intersección de uno de los ejes, no al menos, yo trabajo siempre esquina inferior izquierda. Esa es una disciplina propia. Ustedes pueden trabajar esquina inferior derecha, esquina superior izquierda, etc. Yo voy a trabajar con la intersección de los ejes 1 y en su respectivo orden con el eje
E. Para mí, ese va a ser mi punto de origen de este módulo del proyecto. Entonces, lo que hago en el CAD es seleccionar todo lo que veo y desde el punto de origen, noten aquí hay una variante, pero esto es un caso real porque en la construcción hubo probablemente un asentamiento o a lo mejor no coincidió con el eje estructural. Eso suele pasar muchísimo. O el revestimiento del repello hizo que la columna da la apariencia de que está fuera de su eje. Pero no importa, yo me remito a la intersección de los ejes. Es decir, el 1 con el H. Y lo voy a colocar al origen. Ahí está. Cuando yo vincule este proyecto a mi origen, en el Revit va a coincidir con el punto site. Eso es importantísimo. Esta planta que acabo de hacer ahorita, no voy a corregirle todos los errores, voy a borrar información que de repente no sea necesaria como esta, no tener tanta información ahí, y la voy a guardar. Vamos a ponerlo en una carpeta. Ojo, esta sí no les voy a poder compartir porque es información real del proyecto, pero sí la podemos trabajar. Voy a ponerla por acá. Si alguien no tiene la carpeta base de estructura de proyecto, me avisa, yo se la puedo compartir. Le pongo, yo siempre trabajo de esta manera, la fecha, pero de la siguiente forma, año, mes y día. Ejemplo, yo recibo este archivo el día de hoy, primero el año, luego el mes, que sería abril, y luego el día. Y luego el contenido, en este caso sería planta estructural, nivel 00, pabellón C. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ponle cualquier nombre, después se lo cambian. No. Le pones el nombre que es al momento que estás creando el archivo o la vista o lo que sea. Y el mismo caso sería aquí. Planta estructural. C. Listo. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, de hecho. Puede ser muy rápido, pero tarde o temprano la organización termina superando el talento. ¿Ok? Así que sean organizados. No solamente el talento es necesario. Entonces voy a explicar aquí brevemente qué significa esto. Nosotros vamos a encontrarnos una nomenclatura, columnas, tamaños. Esa nomenclatura puede estar determinada por el tipo de columna o por la localización. Por ejemplo, en este caso, están determinadas por la localización. ¿Qué significa 1C? Significa que esta es la intersección del eje 1 con el eje C. Nosotros vamos a aprender a crear este tipo de símbolo que es muy sencillo. ¿Ok? En el caso de las vigas, aquí van a encontrarse una viga que en este caso sería no la que está en el nivel 0, porque en el nivel 0 no hay viga, la que está en el nivel superior. Entonces nosotros, por efectos de esta práctica, vamos a asumir que todas las vigas, perdón, que todas las columnas están a centro, están perfectas. Aquí se dan cuenta que en la realidad el proyecto no está como debería ser. Hay excentricidades producto de errores en el constructivo, no sé qué habrá pasado en la obra. Pero nosotros vamos a asumir en este momento que todo está uniforme. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es definir mis niveles. Como les dije, para esto me remito nuevamente acá a la sección. Ya me aseguré de que la planta está más o menos, no está bien, pero sí, al menos está, se puede resolver con ella. Voy a volver a hacer esto. Me dice Alvin acá, ok, una cosa, no les mencioné, chicos, no sé si estoy compartiendo toda la pantalla o parte de mi pantalla, así que avísenme, porfa, no sé si les estoy compartiendo una ventana o la pantalla completa. Me avisan, por favor, así hacer el ajuste y saber que están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Confirman ahí por el chat si el audio está correcto. Dice, comparto los archivos base de concreto en el Classroom. Ok, les comentaba que esta como tal no se las puedo compartir, esta planta. Yo le voy a hacer unos ligeros maquillajes y ajustes para que ustedes sí lo puedan recibir información, por lo menos con la que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, sí, vamos a trabajar primero los niveles. No te preocupes, Luis, les voy a compartir una versión que ustedes sí puedan trabajarla libremente y que puedan hacer sus comentarios respectivos. La sección me dice que el nivel 100 está a 404, pero ojo, el nivel 100, ¿qué representa? ¿Representa acabado o representa nivel superior de mi losa estructural? Eso es lo primero que debo entender, porque así mismo voy a modelar mis elementos. Significa que esto es piso terminado.
¿Okay? Vamos a asumir que este es nuestro piso terminado y no le hagamos caso totalmente a lo que dicen las acotaciones acá. Esto es algo que suele pasar. Noten aquí dice 12.1, pero en el caso de la cota de nivel marca 11.70. Si yo mido aquí, otra cosa interesante. Noten que dice acá distancia 3079. Fíjense en la cota Y. Esto es lo que deben verificar. Delta Y, 12.1. Entonces, lo que tiene la razón es la cota en Y. Porque nos suele pasar que nosotros medimos, nos vamos con la distancia, pero si el dibujo tiene ligeros errores de profundidad en Z, no vamos a medir correctamente. Si yo le hago un orbit aquí a este elemento, este archivo un poco más grande, así que va a tardar un poquito más, pero noten esto. No solamente hay errores de dibujo en las plantas, noten esta sección, desastre total. Entonces tengan mucho cuidado al dibujar en CAD. Yo nunca tomo un CAD como información por sentada. Lo que hago es modelar mis ejes manualmente, con planos de referencia según las distancias marcadas en el CAD. Así me evito replicar errores. Si aquí marca 4.51, yo agarro un plano de referencia y lo muevo a la medida que debe ser. No vamos a modelar todo el edificio completo, vamos a concentrarnos quizás hasta el eje 7, del 1 al 7, ¿ok? Para no tener tanta información de modelado. Primero los niveles, recuerden que la primera cota estaba marcada 404 según la sección, pero repito, lo correcto es que nosotros verifiquemos. Entonces voy a medir desde dónde, desde mi nivel 0 de piso terminado a nivel 100 de piso terminado, 404 en efecto. Pero acá abajo hay, esto mide 15 centímetros en Y. ¿Qué representa eso? Eso representa mi porción de piso y por debajo del piso terminado está la losa sobre tierra o la losa de fundaciones. Vamos a asumir que es una losa sobre tierra de 15 centímetros. ¿Okay? Puede ser variable la dimensión, pero vamos a asumir que son 15 centímetros. En el caso del nivel 0, en el caso del resto de niveles, yo porque ya conozco el proyecto, pero vamos a trabajar con lo que está aquí. Según esto, tiene 15 centímetros de piso acabado entre topping y lo que sea. Entonces, nuestro verdadero nivel estructural está a 15 centímetros por debajo de lo que marca el piso acabado. Si yo mido de aquí a acá, hay 15 centímetros. Noten aquí 15.1, no está precisa la dimensión. Eso es por errores de dibujo. Vamos a redondearlo en 15. Lo mismo, el mismo caso, vamos a hacer con el nivel 100, pero en el caso del nivel de techo, ahí no. Ahí sí terminamos totalmente a ras porque ya no hay un piso encima. Entonces comenzamos con el primer nivel, 4.04. Para el siguiente nivel tengo dos opciones. Mido la diferencia entre los niveles. Tengo 3.95, puedo hacer esto. Selecciono el nivel y la cota temporal la modifico. 3.95. Como revides paramétrico, perfectamente va a funcionar. Ahora recuerden, y esto es importante, estoy trabajando con niveles arquitectónicos. No siempre se trabaja de esta manera. Y el último nivel tiene, según esto, 411, pero vamos a medir. Y en realidad tiene, sí, en efecto, 411. Así que tengo que crear ese nuevo nivel. Yo creo que con esto ya no voy a necesitar más por ahora el plano CAD. Voy a crear el siguiente nivel. Lo puedo crear con la herramienta Levels o copiarlo. Si lo copio, recuerden que no va a aparecer activo en mi Project Browser. ¿Cómo aparezco de nuevo? Me voy aquí a View, User Interface y aparezco acá de nuevo el Project Browser. Lo puedo copiar perfectamente de esta manera a 4.11. Lo que va a pasar es que va a salir en negro porque va a estar inactivo. Le voy a cambiar el nombre a nivel de techo. Y en efecto tiene 12.1. Ahora, estos dos niveles no aparecen ni en arquitectura ni en estructura. Entonces vamos a hacer los que aparezcan primero en estructura. Vamos a Plans View y seleccionamos la categoría Structural Plans. Está por default, si ustedes tienen Revit en cualquier versión que tengan y agarran cualquier plantilla, así mismo está configurada. Selecciono todos los niveles y le doy OK. En este momento en mi Project Browser aparecerán los niveles que no existían en este momento. Lo que estoy haciendo aquí son plantas. Otra recomendación, eviten crear niveles innecesarios. A veces crean nivel de antepecho, nivel de baranda, nivel de pasamano. No.
Solamente remítanse a crear niveles estructurales. No creen niveles de techo, niveles de cielo, olvídense de eso, porque todo eso va a ser información innecesaria que el momento que nosotros trabajamos los proyectos con la metodología y hacemos copy monitor, aparecen un desastre de niveles. Recuerden que todo eso se va a replicar en nuestras plantas. Así que procuren no crear niveles innecesarios. Trabajen con un solo nivel y listo, y con eso nos referenciamos. ¿Ok? Voy a trasladarme al nivel 0 de las plantas estructurales. Le voy a hacer un cambio de escala, que se yo, a 1.50. Voy a vincular el CAD, sin embargo, no lo voy a trabajar directamente como tal. ¿Okay? Me voy a Insert. Vamos a linkearlo. Recuerden, pueden usar Import o Link. Cualquiera de los dos links mantiene la información vinculada y unida, y cualquier cambio en el CAD se replica acá en el Revit. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer este. Voy a ponerle en colores que se preserven. En el caso de los layers, solamente los visibles para que no me exporte todas las capas existentes en el dibujo. Y las unidades de importación en metros, a pesar de que ya mi plantilla de AutoCAD está configurada en metros. Voy a desactivar esta opción. Esta opción es para que corrija líneas que están ligeramente torcidas, por así decirlo, o fuera de eje. Pero en el proyecto, en efecto, hay líneas que sí lo están porque así se construyó. Voy a vincularlo en el nivel 0, origen a origen. Si está origen a origen, significa que el punto 0 de AutoCAD va a coincidir con el punto 0 de Revit. Por eso mi disciplina de esquina inferior izquierda, ya lo van a entender por qué. Le doy Open, selecciono y listo. Ahí está. La intersección de estas 4 elevaciones marca el punto de origen. Si yo me voy a la vista Site, que por defecto está aquí en Floor Plans, se van a dar cuenta que ahora sí el origen de mi dibujo de AutoCAD coincide con el base point y el survey point de Revit. En efecto, así lo tenemos que manejar. El resto lo vamos a hacer manualmente en el caso de los niveles y ejes. ¿Ok? Ya hicimos lo de los niveles, ahora nos toca resolverlo. Es disciplina, las elevaciones. Procuren que las elevaciones marquen o puedan visualizar el dibujo completo. A pesar de que aparecen en una posición y se llaman norte, sur, este, oeste, no le hagan caso a eso. Nosotros tenemos que saber exactamente cómo nombrarlas, ¿ok? Si va a ser elevación fachada norte, fachada sur, fachada este, etcétera, nómbrenlas correctamente. Si no me equivoco, en esta plantilla que los compartí, había un error de nomenclatura. Es decir, esta elevación dice fachada frontal, pero en realidad es la posterior. Eso depende del proyecto que se estaba manejando en ese momento. Y esta que dice fachada posterior, en realidad es la frontal según el orden general de dibujo. Por eso le digo, no le hagan mucho caso al nombre de las cosas. Ustedes tienen que aprender a parametrizar sus elementos. Ya tengo por lo menos la base lista. Voy a hacer mi primer plano de referencia, y sí voy a partir del origen. Y a partir de ahí, en realidad no necesito hacer mucho. Voy a hacer únicamente este de acá, en el sentido vertical a la pantalla. Listo. Y a partir de ahí voy a hacer mi eje. Entonces, el eje yo lo puedo hacer tanto en arquitectura como en estructura. Da igual. No importa si están en arquitectura o estructura, funciona exactamente igual. Ahora, la numeración de ejes es importante. En el caso de este proyecto, estaba compuesto por muchas edificaciones. Le voy a poner 01 para que haga correspondencia. Sin embargo, en el proyecto real le tuvimos que agregar una nomenclatura adicional porque eran muchos pabellones y eran muchos archivos. Cuando tenemos varias edificaciones, son 3 pabellones, 2 pasarelas, un auditorio, una capilla y una biblioteca. Son 7 edificaciones. Y cada una en el plano de referencia empieza a numerarse desde 1, 2, 3, 4. Pabellón B empieza también 1, 2, 3, 4. Pabellón C, 1, 2, 3, 4. Cuando tú tienes ese, que no es un error, pero cuando tú intentas crearlo en Revit no te lo permite, porque va a notar una repetición de ejes. Pues lo que hay que hacer es agregarle algo, un código, por ejemplo, el código de pabellón. Pabellón B, 01, pabellón C, 01, pabellón A, 01. Y así no van a haber errores producto de repeticiones de ejes. Y cuando hagamos el proceso de copiar y monitorear es lo mismo. Entonces, me voy aquí a la cota, según esto tiene 3.71. Voy a respetar las medidas, aunque yo sé que hay errores de precisión. Entonces voy a copiarlo asegurándome que esté constraint activo. Así no se me va hacia abajo ni hacia arriba con ligeras inclinaciones. Me voy hacia mi derecha, 3.71. ¿Ok? Ahí está. Y automáticamente aparece el número consecutivo.
02. Ahora, un breve paréntesis. A nivel de visualización, si sienten que el CAD les molesta mucho por el tema de los colores o porque es muy fuerte, qué sé yo, pueden usar el panel de control de visibilidad. Esto es importante, lo vamos a aprender a usar muy bien durante todo el curso. Me voy a las categorías importadas. El CAD se vincula acá. En el panel de control de visibilidad puedo controlar propiedades visuales de columnas, de paredes, de todos los elementos de modelado, de todos los elementos anotativos como planos de referencia, cotas, textos, símbolos, etcétera. Elementos analíticos, esto no lo vamos a utilizar, y elementos importados. Filtros sí, vamos a aprender a usar bien los filtros. Yo puedo decirle a esto, seleccionando el link, y decirle que sea halftone, o sea, término medio, para que visualmente no sea tan agresivo el CAD, por así decirlo. Noten que ahora se atenuó, y para mí es mucho más fácil hacer dibujos encima, porque el CAD, como está por defecto en colores, normalmente se trabaja en colores, cuando lo pasamos a Revit, molesta mucho visualmente. Ok, el siguiente nivel, perdón, lo voy a copiar a 6.1, como lo marca en efecto, y luego voy así, miren, 4.51. Vamos a llegar hasta el eje 7. Ahí. Hago el mismo ensayo con el caso de los horizontales. Voy a hacer un solo plano de referencia por acá. Okay, y lo mismo, aquí le voy a poner solo la letra A y luego voy copiando hacia abajo la medida correspondiente. Aquí sería 3.93, 3, 5.30 y 3.65. En el momento, nada novedoso. Lo que sí les voy a explicar ahorita que es importante es el tema del plano de corte y si vamos a ver hacia abajo o hacia arriba. Yo les voy a recomendar esto. Noten aquí que cuando toquen una planta estructural, si no tienen nada seleccionado, ven las propiedades de la vista. Si yo acá al nivel 0 le doy editar tipo, me voy a encontrar con esto donde dice Other View Direction, dice Down. En el caso de las plantas arquitectónicas, noten esto también. Si yo le doy Edit, ok, estas también ven hacia abajo, en el caso de las plantas arquitectónicas. Pero las estructurales nosotros podemos cambiarle acá para que hagan up, o sea, vean hacia arriba. Voy a explicar qué significa esto y para qué sirve. Tiene una utilidad cuando nosotros nos encontramos información de este tipo. Sin embargo, si no la sabemos utilizar, nos va a complicar la vida. Significa que yo puedo modelar en el nivel 0 las vigas que están arriba en el nivel 100, ¿ok? Para que mi planta se vea como esta de acá. Si yo no le cambio la dirección, yo tengo que hacer lo siguiente, modelar estas vigas en lugar del nivel 0, modelarlas en el nivel 100, ¿ok? Aquí yo veo la planta del nivel 100 en este CAD. Voy a ponerlo en vista 3D. Pero en realidad mi CAD está en la planta del nivel 0. ¿Por qué lo veo? Porque hay errores de dibujo. Entonces, por eso precisamente yo les digo que limpiemos el CAD antes de vincularlo. Lo que yo le voy a hacer caso acá es a los nombres que aparecen en cada viga. Entonces, si yo voy a trabajar con el modo estándar que vienen configuradas las plantas vienen configuradas en Down, lo que tengo que hacer entonces es este nivel, este CAD, en lugar de tenerlo en el nivel 0, a pesar de que sí es el nivel 0, para modelar las vigas lo debo pasar al nivel 100. Es decir, esas vigas que aparecen en el nivel 0 en realidad están en el nivel 100. No sé si me explico, ¿ok? Pero las columnas sí están en el nivel 0. Entonces lo primero que yo voy a hacer es modelar columnas. Voy a regresar el CAD con solo tocarlo. Nosotros podemos decidir en qué nivel. Ahora, les voy a explicar las dos maneras, ¿no? Esta es la manera estándar. La otra manera es cambiando la dirección de vista y ver hacia arriba y modelar la viga en el nivel 0, pero configurándola para que aparezca en el plano superior. ¿Cómo hago eso? Yo les recomiendo que hagan esto. Lo vamos a cambiar acá. Selecciono, por ejemplo, nivel 0, le doy editar tipo y duplico. Y le voy a poner a Structural Plans, algo que haga referencia a que estas ven hacia abajo. Y le voy a poner hacia arriba, perdón. Up. Ok, y cambio la dirección para que sea up. O sea que esto es como si fuese una planta de cielo. Voy a renombrar acá
por ejemplo, Structural Plan, Edit Time, Rename, y le voy a poner Down. Ya sé que esto ve hacia abajo. Ahora en mi Project Browser aparecen dos categorías y noten que el nivel 0 automáticamente se pasó a Down. ¿Por qué? Porque yo la seleccioné y la cambié. ¿Cómo lo regreso si lo quisiera a... Perdón, se pasó a Up. Si lo quiero a como estaba por defecto, simplemente toco el nivel y selecciono aquí y lo cambio a Down y listo. Si quiero que todas estén en Up, las paso todas a Up y cambian de categoría completamente. Noten que ahora dice todas Up. Entonces es simplemente información que normalmente ni le prestamos atención, pero que es muy importante entenderla. Si hay comentarios, porfa, por acá menciona un compañero, dice Fabián, la planta estructural se asemeja a una planta de techo reflejado. En efecto, eso precisamente es lo que quería explicarle. Cuando le cambiamos Up en lugar de Down, lo cambiamos a Up, convertimos nuestra planta estructural por defecto en una especie de planta de techo reflejado, como que si estuviésemos viéndolo de arriba. Voy a trabajar por defecto como está en Down, ¿ok? Pero para poner primero las columnas, vamos al nivel 0. Vamos a comenzar con la columna, la voy a medir y voy a ponerlas todas iguales para no perder tanto tiempo, quizás dos diferentes nada más. Voy a trabajar la redonda, la cuadrada y una rectangular y listo. No vamos a hacer tanto invento, por así decirlo. Esto sí, voy a asegurarme de que esto esté halftone, para que no me moleste tanto. Listo. Entonces voy a medirla acá directamente. Es posible que incluso nosotros midiendo esta columna hayan errores de dibujo, que aparezca punto 41 y en realidad en el cuadro de columnas aparece otro nombre. Eso es importante aprender a leer la información. Entonces yo puedo remitirme al plano de AutoCAD, aún con los errores, la tabla sí está correcta, dice cuadro de columnas, y verifiquen las dimensiones y en efecto aparece la de 32 por 42. Entonces sí, no es un error de dibujo. Mide 32 por 42 y en efecto aquí dice la 1C. En efecto, la 1C es 32 por 42. Lo único que yo voy a hacer aquí es ponerla centro a centro de... Ahora, ¿cómo funcionan las columnas? Por acá les tengo la presentación. Realmente es muy sencillo. Las columnas estructurales, sus propiedades y cargar la familia es muy sencilla. Es importante tener la configuración de ejes primero. Normalmente, como todos trabajamos o modelamos arquitectura, hay algunos que modelan ejes para las paredes. Los ejes no son para las paredes. Los ejes son para los elementos estructurales. Aunque hay casos en los que podemos utilizar en una casa, una vivienda, ejes para colocar nuestras paredes, pero no son necesarios. Los ejes importantes son los ejes estructurales, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona una columna? Similar a una pared. Tiene un punto base, que es el base level. Tiene un superior, un nivel superior, que sería el top level. Y podemos hacerles desfasamientos, ¿ok? Puedo decirle, columna, tú empiezas en el nivel 0, pero con un desplante, un desfase de 30 centímetros. Negativo o positivo se va hacia arriba. Igualito que una pared, ¿ok? Entonces, vamos a primero acá, columna. Ya en la plantilla hay columnas de concreto. Están acá. Pero como quiero, si quiero más familias, si quiero cargarla, yo le puedo dar acá en donde dice Load Family. Voy a trabajar con las métricas. Las columnas las encontramos, tengan cuidado, aquí dice columnas, estas son columnas arquitectónicas. Las estructurales están por aquí abajo y se llaman Structural Columns. Las vigas, creo que es el nombre más raro, quizás les confundo un poco, las vigas aparecen como Structural Framing. Ahora me van a preguntar, ¿pero por qué no le recibimos el curso en español? Lo podemos recibir en español, por supuesto, el software como tal, pero los exámenes de certificación de Revit Structure no existen en español. De hecho, ya la política de exámenes profesionales cambió. Antes había examen de arquitectura profesional en español. Todavía algunos alumnos que lo hicieron con nosotros el año pasado tuvieron la oportunidad, la ventaja de hacer el examen en español. Ya no se puede hacer en español. Ahora solo está en inglés. Por eso hago hincapié, énfasis todo el tiempo en mis cursos. Aprendan a usar el software, perdón, en inglés. Ok, voy a cargar entonces Structural Columns. Me voy a ir a la sección de concreto. Obviamente estoy trabajando elementos de concreto. Aquí hay básicamente 5 tipos. Una columna rectangular con un capitel o ábaco que tiene una forma rectangular y una base piramidal invertida. La columna rectangular, que esta es la que vamos a usar ahorita,
la columna con capitel cuadrado sin el elemento de refuerzo, la columna redonda también la vamos a utilizar, y la columna cuadrada, que es prácticamente una columna rectangular, solo que con el parámetro de base y altura unificado, o sea, modifico un solo parámetro. Voy a seleccionar rectangular, le voy a dar Open, y ya la estoy cargando a mi proyecto. Listo. La voy a poner aquí en cualquier parte, por ahí. Selecciono y la borro. Columna. Noten que ahora en mi selector de tipos de familia aparece esta nueva, que es M Concrete Rectangular Column. Esto es importante, que es lo que les voy a decir a continuación. Normalmente nosotros trabajamos sin estándares y dejamos los nombres de las familias tal cual como están. Hay familias que sí yo les respeto el nombre, por ejemplo, las W, que son acero. Trabajen con la nomenclatura que viene por default, no nos enredemos la vida. Pero en el caso de las columnas, sí. ¿Cómo le hago yo para cambiar el nombre? Yo perfectamente le puedo cambiar acá el nombre a todas las hijas, pero a la mamá, que se llama M Concrete Rectangular, no le puedo cambiar el nombre. Para eso me tengo que ir a mi Project Browser, acá donde dice Family, y vamos a buscar la categoría de Structural Columns. Acá están, despliego. Ojo, esta es la categoría. Dentro de la categoría están todas las mamás y por supuesto cada mamá tiene hijas o hijos. Entonces esta se llama M Concrete, en efecto era la que iba a cargar, yo le puedo dar clic derecho y renombrar. Le voy a poner columna rectangular, por ejemplo, solo para hacerla diferente del resto. Ahora sí, si yo voy otra vez a columna, ahora me va a aparecer como columna rectangular. Es un tema quizás de exquisitez en el trabajo y de estándares y trabajar ordenado. Voy a seleccionar esta y le voy a cambiar el nombre. Esto va a depender de si ustedes trabajan en milímetros o en pie, en pulgada, en metros. Normalmente en Latinoamérica trabajamos en metros. En Estados Unidos se trabaja en milímetros. Yo acá en Latinoamérica, en los planos de Panamá, los representamos en metros. Así que voy a poner la nomenclatura correcta. Le voy a editar tipo, duplicar y voy a hacer así columna, el material concreto y la dimensión. En este caso sería base por altura. Si el cuadro de columnas dice así, así tal cual yo lo voy a poner también. Cuadro de columna, acá está. 32 por 42 no es lo mismo que 42 por 32, ¿ok? ¿En qué sentido? Mi base representa 32 y peralte 42. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, asimismo lo voy a poner acá, 0.32 por 0.42. Si ustedes quieren poner espacio, paréntesis, usar una nomenclatura distinta, eso es libre. Eso no lo restringe la norma, que muchos hablan de que la norma 1650, no, la norma 1650 no tiene que ver con nomenclatura. Cada firma, cada empresa debe tener sus propias nomenclaturas. Habla de otros tipos de estándares y procesos, ¿ok? Vamos a poner aquí así tal cual como está, pero ojo, el nombre, por supuesto, importa, pero las dimensiones deben ser fieles también al nombre. Muchas veces duplican los elementos y no cambian acá. Entonces vamos a ponerle .32, 0.42. Paréntesis aquí. ¿Qué pasa con...? Voy a ponerla por acá y la borro. Entonces, ¿qué pasa con todo este montón de columnas que están acá? 30 por 50, no sé qué. Lo mejor es que las borren. ¿Y cómo las pueden borrar? Se van acá al Project Browser otra vez, seleccionan estas hijas que no quieren y le dan borrar. Y listo. Ya tengo un Project Browser limpio. Y esto deben hacer con todo el material innecesario que tienen. Dice Fabián, el nombre es importante porque luego se utilizan en los tags exactamente, aunque Fabián tal vez nos acompaña cuando estamos viendo la clase de anotaciones. El tag, como lo ves aquí, dice columna 1C. Tú puedes hacer que el tag llame a otro parámetro. De hecho, voy a hacer un tag acá en vivo, así como este que ven ahí, un poco más pequeño. A mí no me gusta que los símbolos sean tan grandes. Voy a hacer ese tag, pero yo puedo decidir que llame al nombre, que llame al parámetro tipo, que llame al parámetro de intersección, de ubicación, de localización, etc. Por eso es importante conocer bien los parámetros de una columna. Ok, voy a colocar esta, pero estoy en el nivel 0, eso es importante. Y estoy en modo look down, estoy viendo hacia abajo, estoy en el modo estándar, ¿ok? Entonces yo voy a cambiar acá mi columna, en lugar de depth, la voy a cambiar a height.
o sea, que salga hacia arriba. Si la dejo como viene por defecto en depth, esa columna va hacia abajo, ¿ok? Del nivel 0 hacia abajo, como si fuese un pedestal. Yo lo voy a colocar en depth y lo voy a conectar al nivel 100. Noten que ahí mandó este mensaje. ¿Es por qué? Porque actualmente, cambio a height, porque estaba en depth. No hay forma de conectar nivel y nivel. Entonces, coloquen en height acá y lo conectan al nivel superior. Esta opción que dice aquí, room bounding, ¿para qué sirve? Es importantísimo. Las columnas de concreto tienen la propiedad de encerrar ambientes arquitectónicos. Si yo le desactivo el room bounding, cuando yo intente colocar el room, no me va a reconocer el espacio como espacio cerrado. Incluso si estoy trabajando con un link y yo vinculo el link, debo asegurarme de que el link de estructura tenga activado la opción del room bounding también. Eso lo voy a explicar. Creo que lo expliqué ligeramente en la clase anterior donde vimos cómo vincular los links de arquitectura y luego hacer el proceso de copiar y monitorear. Listo. Entonces, yo tengo la opción de crear. De hecho, voy a trabajar solo con esta columna para no perder mucho tiempo. En el nivel superior sí las voy a cambiar. Add grid. ¿Qué significa add grids? O sea, en los ejes, en las intersecciones de ejes. Yo voy a colocar una sola manualmente, el resto lo voy a colocar en las intersecciones. Revit va a reconocer automáticamente, noten esto, la intersección. El color es importante, no por un efecto de presentación de los planos, sino para notar la diferencia. Normalmente cuando ustedes insertan una columna, yo le hice una modificación al material en la plantilla. Esa modificación ya está hecha en el caso de la plantilla, pero por defecto aquí está en non-pattern. Cuando nosotros vinculamos una columna, normalmente lo que van a ver es esto. Al agregarle un patrón de color, el que ustedes quieran, lo que permiten es que visualmente puedan interpretar mejor la información. Es casi como como que si estuviesen aplicando un filtro, aunque el filtro es distinto. Ok, yo puedo ahora agarrar y copiar todas estas columnas a todos los ejes. Voy a ponerla en todas igual, ok. Es más, voy a apagar un momento acá el CAD. Cuando apaguen un CAD, este es otro paréntesis, no lo hagan así, clic derecho, hiding view element. No lo hagan así, háganlo. Panel de control de visibilidad, import category y apagan el vínculo que quieren o no necesitan. ¿Ok? Así se están asegurando de que están apagando o encendiendo el CAD correcto. Yo solamente voy a colocar columnas en estos ejes de acá. No me interesan el resto de ejes, esto que está aquí, ni tampoco este de acá. Solamente me voy a concentrar en esta región de acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrarla otra vez. Ahora la voy a posicionar con la herramienta Add Grid. Y yo selecciono de esta manera y Revit reconoce todas esas intersecciones. Y le doy Finish. Ahora, ¿cómo deben modelarse las columnas? Deben modelarse de nivel a nivel, hablando en términos de estructura. ¿Qué significa esto? Para esto me voy a remitir a una fachada. Perdón, creo que aquí. Tocar esta elevación. Voy a acomodar un poco los niveles y listo. ¿Cómo deben modelarse las columnas? Las columnas deben modelarse de nivel a nivel. Pero ojo, este es mi nivel arquitectónico, no es un nivel estructural. De hecho, no voy a crear niveles, no voy a crear dobles niveles. Lo que voy a hacer simplemente es que a todas las columnas les voy a hacer un top offset de menos 0.15 centímetros. Deben terminar en el nivel estructural que sería mi nivel superior de losa. Es decir, mi losa de concreto luego iría acá. Al colocar la losa, si es una familia estructural, va a cortar automáticamente la columna porque así mismo se hace en la obra. No sé si ustedes se han fijado. Si no, pongan videos de cuando están vaciando las losas. Es interesante ver la parte cuando está encofrada, o sea, todo lo que es la formaleta. La sección de columna junto con las vigas se funden juntas, la viga, la losa y la sección superior de columna. No es que yo agarré la columna, la llené de concreto, esperé que se solidificara y luego moldeamos las vigas y rellenamos y por último la losa. No, se funde y se debe hacer así para que haya una cohesión estructural mejor entre los concretos. Entonces yo estoy desfasándome acá. ¿Qué pasa en el nivel inferior? ¿Hasta dónde deben terminar estas columnas? Pues remitámonos al plano CAD de referencia en la sección. Las columnas terminan o hasta abajo, es decir, a la losa de sobre tierra. Aquí hay
vamos a ver, 15 centímetros aproximadamente. Entonces mis columnas deben descender también 15 centímetros. Esto lo puedo hacer tanto en una vista 3D como en una vista 2D. Aseguro que en la parte superior recedan 15 y en la parte inferior también. En el caso de las columnas que están en el siguiente nivel, sí hay una diferencia. Ok, vamos a crear un nuevo tipo de columna. Voy a copiar esta aquí a un lado. Pueden hacerlo de esta manera. Seleccionan, editar tipo, duplicar. Vamos a suponer que la columna se va reduciendo de dimensión. Y vamos a poner que esta es de 30 por 30. Ok, yo sé que no es así, obviamente. Vamos a ponerla mejor de 32 por 32. Noten todos estos parámetros que aparecen acá, como lo había mencionado Fabián. Nosotros podemos poner un tag y que llame cualquiera de estos parámetros. Si yo le pongo aquí C1, C2, C3, yo puedo hacer que llame ese. Asimismo, puedo crear un símbolo de uso múltiple que me llame tanto el tipo de columna como la localización. La localización de la columna la veo aquí en el panel de propiedades. Esta columna dice B1, pero hay un desfase de 7.30 metros. No sé, no recuerdo, creo que en la versión de Revit 2019 no te coloca el desfase, no recuerdo. Okay. Entonces, aquí ya hice el cambio y todas estas las voy a usar para el nivel 100. No voy a perder tiempo, así que les explico voy a apagar el CAD acá también. Les explico este método que ya me imagino que lo deben saber. Control C. Ahora, ¿dónde las pego? Si yo le digo pegar en el nivel 100, tengan cuidado porque pueden cometer ese error. Suele pasar. Selecciono todos, le doy Control C y luego me voy a Paste, Aligned. Aquí puedo decirle a qué niveles. ¿Qué pasa si yo elijo el nivel 100, que es el superior? Le doy OK. Les va a mandar ese mensaje de error. Hay instancias idénticas en la misma ubicación. Cuando copien columnas, no funcionan igual que los elementos arquitectónicos. Si estuviese copiando un mueble, ahí sí tendría que elegir nivel 100, pero los elementos estructurales no funcionan igual. Entonces lo que tenía que haber hecho yo es copiar en el nivel siguiente. Ok, si yo agarro esta columna, a ver, ahora sí está bien, hagámoslo de nuevo. Selecciono, Control C, Paste Align al nivel 200. Ok. De hecho, puedo decirle también que pegue de una vez acá al nivel techo. Pero ojo, hay que corregir esto. Esto sí hay que hacerlo manualmente. Si en el caso de las del nivel 200, vamos a decirle que haga los base offset correctamente, menos 0.15 y menos 0.15 en ambos casos. Y las del nivel de techo, en el caso del top offset, no tienen top offset, terminan totalmente ras. Y en el caso del base offset es menos 0.15. Ahora sí ya tengo mis niveles corregidos. Vamos a dejarlas así tal cual como están, para no perder mucho tiempo de la clase. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto las columnas del nivel 100 como las del nivel 200 las voy a trabajar en 32 por 32. Puede ser que la solución del nivel 200 incluso utilice columnas más pequeñas. Por ejemplo, vamos a duplicar acá y las vamos a dejar en 30 por 30. Creo que me equivoqué en una dimensión. Ah, ya existe, perdón. Okay, ese era el error que me estaba mandando. Listo. Ahora sí tengo las columnas del nivel 100 de una dimensión 32 por 42, las columnas del nivel 200 32 por 32 y las del nivel de techo, hablando del superior, estarían en 30 por 30. Listo. Creo que hasta ahora no hay ninguna complicación. El siguiente paso va a ser el tema de las vigas. ¿Ok? Y por último vamos a ver las losas, luego fundaciones y así. Si yo me voy al nivel 0 otra vez, en efecto mis columnas van a estar correctamente. Voy a prender otra vez el CAD acá y vamos a hacer el ensayo con una sola viga. Por ejemplo,
entre la columna 1C y la 1D hay una viga 32 por 40, ¿ok? ¿Cómo debe finalizar una viga? La viga finaliza al mismo ras donde termina la columna y se funde junto con la losa también. Y esto lo quiero aclarar, porque es posible que en algunos planos no esté correctamente representada la información. Lo voy a dibujar así esquemáticamente. Vamos a suponer, esto está fuera de escala, lo voy a dibujar a continuación. Esta es mi columna, así debe modelarse en Revit. Esta es mi viga y esta es mi losa de concreto. O sea, que el espacio de concreto que necesita la losa va a ser desfasado automáticamente al modelar la familia. Si esta viga mide 40 centímetros de peralte, no significa que yo le voy a restar el peralte que tenga la losa o el espesor de la losa. Yo debo modelar la viga con la medida que debe ser de acá a acá, ¿ok? Y lo mismo con la losa y lo mismo con la columna. Todo termina a ras de nivel. Así debe ser modelado. Las uniones se hacen de forma automática. Repito, aquí estoy viendo hacia abajo. Voy a ir ahora a estructura, vigas, acá donde dice BIM. Pareciera que solamente son perfiles metálicos, pero obvio no. Puedo tener todo tipo de familias acá. Vamos a buscar una que ya esté creada y a partir de esa vamos a crear una nueva. Viga estructural B1, por ejemplo, pero la voy a renombrar. Editar tipo, duplicar, y le voy a poner exactamente el mismo nombre que tiene ahí. B, E, 0.32 por 0.40. Repito nuevamente base y altura, o sea que el peralte de esta viga es de 40. No es lo mismo decir 32 por 40 que 40 por 32, no es lo mismo. Entonces aquí sería 0.32 y acá 0.40. Nivel de referencia, ¿qué pasa acá si yo le pongo 100? Yo le voy a modelar del centro de columna al centro de columna. Ahí está. Vámonos al 3D. ¿Qué pasó? La viga se modeló abajo. Entonces, ese es un problema porque yo necesito en realidad las vigas arriba. Yo prefiero tener las dos categorías de vista, ¿ok? En algún momento puedo perfectamente hacer esto. Selecciono la viga, le doy Edit Work Plane y le cambio a nivel 100. Ahí está. Y me aseguro de que no tenga ningún desfase. Perdón, que el desfase sea igualito que el de la columna. O sea, acá donde dice Z value, le vamos a poner menos 0.15. ¿Por qué yo uso Z value? Perfectamente ustedes pueden utilizar aquí Start Level Offset y en Level Offset, pero usando estas opciones se presta a que la viga por accidente cambie la altura entre el punto de inicio y el punto final. Si ya saben que es una viga plana totalmente, o sea que está ras de un nivel, trabajen con Z-value. Este vendría siendo el equivalente a un top offset, ¿ok? Las vigas me permiten configurar de la siguiente manera. La justificación, noten que actualmente yo la tengo configurada en top, pero también le puedo decir que sea centro. Y si yo le pongo centro, significa que la viga va a repartir equitativamente la mitad hacia arriba y hacia abajo del nivel seleccionado. Hay casos en los que yo uso incluso bottom, por ejemplo, cuando estoy trabajando vigas de techo, las carriolas, para que salgan del nivel hacia arriba y queden sobre la superficie de la viga de techo. Hay casos en los que nosotros utilizamos, pero en el caso de concreto, trabajamos en top, ¿ok? La justificación, igual, por izquierda, al momento de ubicar la columna, al momento de dibujarla, me permite dibujarla por la izquierda, por la derecha, o por defecto, que es como siempre yo trabajo, por el centro. ¿Ok? Esta es la configuración que yo siempre uso para las vigas. Ahora vamos a asumir también que son todos los mismos tipos de viga en este nivel. Vamos a irla reduciendo de tamaño según el nivel, así mismo como hicimos las reducciones de las columnas. Vamos a suponer que en el nivel 100 todas son iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al nivel 0? Yo aquí no veo la viga, no la veo en lo absoluto. Entonces, aquí es donde entra el tema. Yo lo que voy a hacer es duplicar esta vista, duplicate with detailing, la selecciono y la mando a Up. Así tengo una vista estándar y también tengo una vista al estilo cielo. Lo voy a renombrar y le voy a hacer una nomenclatura que identifique que es hacia arriba, Up.
Por ejemplo, ustedes pueden poner la nomenclatura que ustedes quieran. Y la cambio, por supuesto, aquí. Me aseguro que esté en Up. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda visualizar la viga que acabo de poner? Voy a cambiar, apagar acá esto. Y voy a cambiar el rango de vista. Ahora es como si estuviese en una planta de techo. Yo estoy cortando a 60 centímetros del nivel 0, pero estoy viendo, perdón, estoy cortando a 30 centímetros del nivel 0. Voy a poner, por ejemplo, 1.20 y voy a decir que vea a 4 metros hacia arriba, o 5 incluso. Ahora sí aparece la viga. Yo perfectamente puedo copiar aquí mismo las vigas. Ahora, ¿qué pasa si las quiero modelar con esta configuración visual? Deben tener cuidado también. Selecciono el mismo tipo de viga, el nivel de referencia, y vamos a modelarla acá. Voy a poner solo esta. No la veo, ¿se dan cuenta? Porque esa me está saliendo aquí abajo. Entonces, es importante que sepan cómo modelarlas y cómo visualizarlas. Yo las puedo modelar perfectamente en el nivel 100 y verlas cuando las posiciono. Aquí, pin, nivel 100, estoy en el nivel 100. Me voy al 3D, en efecto la viga salió en la posición que es, me aseguro de tener el Z-value correcto, menos 0.15, pero si me voy a la planta de nivel 0 up, yo la puedo ver perfectamente. Ahora, es como tener una planta para ir modelando, lo que se me facilita a mí, que son estas plantas donde yo voy modelando del nivel hacia abajo, y estas plantas donde yo puedo representar la información a nivel de planos, ¿ok? Normalmente el ingeniero la entiende así como la tenemos en Up. Si en la obra nosotros la presentamos de esta manera, vamos al nivel 100, un ejemplo, voy a apagar acá el K también. Si nosotros presentamos nuestro plano de nivel 100, lo que el constructor va a entender es que esta viga no está en el nivel 100, sino que está arriba, ¿ok? O sea, en el 200. Hay que tener mucho cuidado con eso. Avísenme porfa ahí por el chat si quedó claro este tema de que si veo hacia arriba, veo hacia abajo. Voy a duplicar el resto. Y las selecciono y las paso a Up y luego las renombro. Ahora, hablando un poco del curso, no solamente es tema de modelado, sino también desarrollo de presentar un plano estructural como debe ser. Entonces es importante entender cómo funcionan o cómo se representan o cómo el constructor lee la información en campo también. Y cómo un ingeniero debe presentar la información también, cómo nos vamos a entender con el equipo. Y esto es algo que yo siempre les digo en todas las conferencias, seminarios. No se trata de que el arquitecto es mejor, no, ni que el ingeniero es mejor, ni que el MEP es mejor, ni que la mecánica o la ingeniería mecánica es mejor, no. Se trata de que todos los profesionales involucrados trabajen bajo una coordinación. Si la empresa que lidera el proyecto es la empresa diseñadora, que es como normalmente pasa acá, la firma de arquitectura es la que licita a como puede ser una empresa constructora, pero al final la parte de arquitectura es la que lidera el proyecto a nivel de diseño. No significa que sea la mejor. Hay una coordinación entre el equipo que depende mucho. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar de forma colaborativa así, pero es importante la comunicación entre las disciplinas y entre los profesionales. Hay muchas herramientas de comunicación. Si no hay comunicación en un equipo, va a ser muy difícil trabajar, muy, muy difícil trabajar. Entonces, no se trata de cuál es mejor, no. De hecho, ninguna de las dos es mejor, ni la arquitectura es mejor, ni la estructura es mejor. Son igual de importantes tanto como el albañil que está en la obra. Así que también hay que tener respeto con las personas que se dedican a la parte difícil del trabajo. No digo difícil, pero la parte también obrera, hay que tener mucho respeto con ellos. Hay muchos albañiles que tienen incluso más experiencia y conocimiento que muchos arquitectos que conozco. Así que hay que tenerle el debido respeto también al equipo de construcción. Dice por acá Fabián, ¿cuál es el problema si modelo la viga en un solo tramo de eje 1 al eje 8? Ah, ok, importante pregunta. Son dos tipos de cosas que vamos a tener en cuenta en el caso de que lo hagas de esta manera. Voy a irme hasta el nivel 100 para entenderlo mejor. Yo perfectamente puedo hacer esto.
que es lo que él menciona. Modelarlo en un solo tramo. Geométricamente no hay ningún problema, porque tú lo ves a nivel de representación geométrica, no hay ningún problema. ¿Por qué sí es un problema? A nivel analítico es un problema. ¿Y qué pasa si de repente cuando ya presentaste tu plano, te dicen que el tramo entre el eje 1 y 2 debe tener una sección de viga distinto? Es un lío terrible, terrible. Entonces, jamás de los casos, noten que se los digo con tiempo, nunca hagan esto. Esto no debe hacerse. Lo correcto es modelarla tramo por tramo entre eje y eje. En algún momento cambia la acotación, por ejemplo, de el tramo 2 a 3 por una sección de viga distinta, o hay un cambio en el eje, qué sé yo. Entonces yo fácilmente puedo reemplazar la familia y las acotaciones, los tags y todo se automatiza. Pero si no, me va a tocar hacer un corte por acá, otro por acá, receder, y ahí toda la documentación que hubiese tenido se me fue al carajo. Entonces, tal vez no todo, pero sí mucha de la información. Entonces, no es correcto hacer esto. Si quieres modelarla de tramo a tramo, la mejor opción que puedes hacer es esta. Te vas a Structure, BIM, eliges la familia, el nivel de referencia. Le voy a poner de una vez el Z-Value en 0.15 y voy a usar la opción en grids. Así. Ahí sí perfectamente va a salir la viga y te va a hacer los cortes independientes. Las vigas se modelan de centro a centro de eje o según el elemento estructural. Así el elemento estructural está fuera de eje, lo modelamos al centro del elemento estructural. ¿Ok? Para que todo el proceso de unión y los cortes se hagan automáticamente. Voy a hacer el mismo caso ahorita, me voy a estructura, bien, selecciono en grids, vamos a tocar este eje, este de acá también, y finalizamos. Y automáticamente todos los tramos salen correctamente con el mismo tipo. Si el día de mañana se cambia esta por una sección distinta, fácilmente hacer el proceso. Y todos los tags y cotas se adaptan automáticamente. Ese es un proceso de disciplina de modelado. Voy a hacer el resto de vigas manualmente. Voy viga acá, 32 por 40. Ojo, creo que no les expliqué esta parte. Nunca en una planta activen la opción de 3D Snapping. Puede pasar el error de que estamos aquí en planta y se ve la viga que va bien. Pero cuando se van al 3D, empieza un punto por acá y el otro por abajo. Se activan las opciones de Start X en Z. Perdón. Así que tengan mucho cuidado. En planta, cuando modelen las vigas, no activen la opción 3D Snap. De hecho, ni siquiera en 3D, a menos que sepan que la viga va a tener una ligera inclinación o se van a adaptar a un elemento existente, como lo hacemos en los techos. Para los techos sí vamos a utilizar bastante esta opción. Okay, voy a modelar acá. Aseguro el Z-Value está en 15 y luego sí voy a copiar múltiple a mi derecha. Si hicimos todo correctamente, si yo hago un movimiento como esto, por ejemplo, vamos a agarrar el eje 7 y lo vamos a mover. Todo funciona al unísono, ¿se dan cuenta? Si cambio el eje, todo se adapta automáticamente. Hay casos en los que sí igual tenemos que verificar. No es correcto cambiar un eje, por supuesto, es algo que se define desde el principio, pero hay casos en los que toca, ¿ok? Así que hay que hacerlo. En un proyecto de este tipo jamás va a cambiar un eje, a menos que haya ocurrido un error en el levantamiento que sí nos obligue a reactualizar toda la información. Los ejes no se mueven porque ya existen. Me voy a ir ahora a la vista 3D y voy a hacer el mismo proceso de copiado usando la herramienta de filtro. Vamos a crear un tipo de viga diferente arriba. La voy a copiar simplemente para que veamos el cambio que ocurre. Si mis secciones de viga son de 32 por 32, lo correcto es que la base máxima de esta viga que voy a hacer a continuación sea de 32 también. Así que esta viga nos puede seguir funcionando. Hay casos en los que la viga es más ancha que la columna. Eso es una solución estructural que está soportada según el cálculo que haga el ingeniero. No importa, yo lo voy a hacer un poco más pequeña, duplicar 32 por 32. O no, 35. Para que no sea exactamente igual. ¿Qué significa esto? Mi base es de 32 y mi peralte de punto 35. Hay un ligero cambio.
Listo, ahora la borro y voy a seleccionar de esta manera todas las vigas en la planta del nivel 100 y le doy control C. Le voy a dar pegar alineado a cuál nivel. Si le doy pegar al 100, en este caso sería al 200. Ahí. Noten ahorita que están seleccionadas las vigas, pero no me permite ver sus propiedades. ¿Por qué? Porque las vigas están compuestas por otros elementos. Hay que darle filtrar y quitar otros y darle ahí. Ahora sí veo las propiedades de la viga, me aseguro que el Z-value está correcto, que inician en 0 tanto en inicio como en final, y el nivel de referencia está en el 200. Así que estamos bien ahí. Vamos a hacer el mismo caso, control C. Voy a crear una viga para luego reemplazarla. Editar tipo, duplicar. Esta la voy a hacer 30 por 30. Listo. Me voy a modificar, Face Alignment y selecciono techo. Aquí ya le tengo que quitar el Z-value. ¿Cómo hago? Noten, aquí está saliendo más abajo. Y es otro tipo de viga, así que le doy a filtrar, selecciono Other, me voy al selector de tipo y la cambio por 30 por 30 y en el Z-value lo dejo en 0. Y rapidísimo acabamos de tener nuestros marcos estructurales. Esto es lo más sencillo del mundo. Ahora vamos a modelar las losas después. ¿Ok? Preguntas hasta el momento, vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar una sección de viga distinta y una sección de columna distinta. Vamos a trabajar una sección de columna en T, por ejemplo, y una sección de viga tronco cónica. Esas son interesantes. En algunos casos las utilizamos, se llaman canto libre o cantilever, dependiendo de la región o el país en donde se encuentre. Una viga en canto libre puede ser. La sección comienza con un tamaño y el peralte se va reduciendo. Vamos a aprender a hacer ese tipo de familia. Ya nos queda relativamente poco tiempo. Recuerden que la clase termina a las 1. Así que pregunta, ¿cuál quieren priorizar? ¿Quieren priorizar el tema de las vigas o le damos más énfasis a las columnas? Las columnas realmente son muy sencillas. Eso es lo más fácil del mundo. Si acaso vamos a hacer una en forma de T y listo. Y las vigas sí creo que tienen más detalles que modificar y entender un poco mejor el funcionamiento. ¿Ok? Así que creo que le vamos a dar primero a las columnas, a hacer una familia de columna en forma de T. De hecho, vamos a hacer el ensayo de reemplazar un par de estas por una de T, solo por efectos de práctica, ¿no? ¿Cómo hago entonces para crear una familia de columnas? Primero debo saber elegir la plantilla correcta. La plantilla viene siendo como el esqueleto. No, perdón, me equivoqué. Es la información base. Dentro de la plantilla nosotros tenemos que modelar primero el esqueleto y parametrizar el esqueleto de nuestra familia para que esos mismos parámetros sean modificables y editables dentro del proyecto. Yo perfectamente aquí, como ven, le puedo editar sus proporciones o dimensiones y cambia automáticamente. Tengo dos formas de hacer una familia. Puedo irme a archivo, nuevo, familia, o puedo agarrar un elemento existente como este, editar la familia y me manda directamente a sus propiedades como tal, como fue creada. Así fue creada esta familia. De hecho, de las dos maneras se puede, pero vamos a hacerla totalmente desde cero, eligiendo la plantilla correcta. Vámonos acá, File, Nuevo, Familia. Buscamos las plantillas, o sea, templates. Puede ser que por accidente caí en la carpeta de familias, que no es lo mismo que Family Templates, ¿ok? Voy a hacer un breve paréntesis aquí. ¿Dónde encuentro esas carpetas? Me voy a disco local C o donde instalaron su Revit. Buscan Program Data, que por lo general está oculto. Luego Autodesk, 2022 en mi caso. Y aquí encuentro templates, que son plantillas de proyecto. ¿Ok? Su terminación o extensión es RTE. Significa Revit Template para proyectos. Está Library, que en Library encuentro familias que ya están creadas. Su terminación es RFA, o sea, Revit Family. Y está también la otra que vamos a usar en este momento, que es Family Template. Su terminación es RFT y es para crear familias, Revit Family Templates, ¿ok? Para crear familias, o sea, son bases para crear. Las que están aquí en Library son familias ya creadas.
Ok, voy a usar entonces English Metric. Vamos a buscar por acá. Metric Structural Column. De hecho, no tengo aquí una vista previa. Damos Open. Y lo importante es aprender a usar sus parámetros. Noten que ya vienen parámetros por defecto como width y depth. ¿Ok? Este vendría siendo nuestra base y el peralte. Base, altura. Llamémoslo de esta manera. Nosotros podemos cambiarlo y crear parámetros nuevos si nosotros los necesitamos también. Pero lo importante es entender cómo funciona este esqueleto. Vamos a hacer un testing primero de estos parámetros que ya existen. ¿Dónde encuentro esos valores y cómo los modificamos? Para esto nos podemos ir al panel de creación o en cualquier panel, de hecho, como el de, bueno, no en cualquiera, en realidad, en el de modificación o el de creación. Encuentro este icono que se llama Family Types. En realidad debería llamarse parámetros de familia. Le doy clic acá y aquí veo los parámetros. Aquí está depth y aquí está height y los puedo testear de forma independiente. Por ejemplo, vamos a poner está en milímetros, vamos a ponerlo en 1000, solo por efectos de práctica, ¿no? 1000, ok. Ahí cambió depth. Cambiemos width a 400, por ejemplo. Apply. Ahora lo vamos a hacer desde cero. Voy a borrar los parámetros que existen, los planos de referencia también, y solo me voy a quedar con los centrales, que estos por defecto ya están bloqueados. Vamos a hacerlo totalmente desde cero y vamos a crear parámetros nuevos también. Voy a dibujar un esquema aquí en CAD de lo que quiero hacer con mi columna. Quiero hacer una columna en forma de T. Algo así. Yo puedo elegir si quiero que la T esté al centro o incluso, es un poco más complicado, pero puedo parametrizar para que haya cierto nivel de excentricidad en la T, más a la izquierda, más a la derecha. Vamos a programar una que esté totalmente centrada. Así, una T. Y que pueda parametrizarse también que esta altura, eso es lo siguiente, que yo pueda cambiar este parámetro independiente de este, y a su vez que todos estos parámetros sean editables. Hay algunos que sí hay que repetirlos en el caso tal de que que queremos que la vía esté totalmente centrada, la columna, perdón. Entonces hay que trabajar con planos de referencia, como el caso de esto. Aquí debería haber otro plano si yo quiero que esté a centro aquí, o así. Ok. Lo primero que debo hacer es el esqueleto. Este es el esqueleto, las líneas guías o planos de referencia. ¿Por qué se le dice esqueleto? Que es la estructura para crear una familia. Básicamente, por eso se le llama esqueleto. Entonces, es importante que definamos primero estos esqueletos para luego las cotas transformarlas en parámetros. Vamos a hacer un esquema similar a este, que me permita modificar. Por acá me faltaría, creo que un par más. Por ejemplo, esto de acá y esto de acá, para tener mis parámetros completos. Los ejes centrales ya vienen por default. Cualquier capa ahí solo aparente para un color distinto. Los ejes centrales en el editor de familia ya vienen por default. Lo que vamos a hacer es configurar estos ejes de alguna manera con parámetros para que nosotros podamos modificar estas dimensiones. ¿Ok? Entonces vámonos al Revit, ahora sí. Y vamos a hacer nuestros planos de referencia guía. Podemos irnos a... Yo siempre lo hago por teclado. RP, Reference Plane. Listo, no pierdo mucho tiempo. Y voy a hacer un esquema similar al que tenía en el AutoCAD. Esta vendría siendo la parte superior de lo que veía en la pantalla del AutoCAD. Esto va a ser el grosor, por así decirlo, de la sección horizontal. Y este va a ser el borde inferior de la sección horizontal también. Vamos a hacer otro por acá. Esto por acá. Y los finales.
Vendría siendo algo más o menos como esto. Ahora, con acotaciones vamos a aprender a distribuirlos correctamente para que salgan equidistantes. ¿Ok? Tal vez donde no vamos a necesitar equidistancia, aunque yo siempre prefiero partir del centro. ¿Ok? Es decir, que este elemento procure que esta línea y esta línea estén totalmente centradas. Entonces, hay casos en los que sí se puede mantener el centro geométrico, pero hay casos en los que no dependemos de un centro geométrico y trabajamos con otras variantes al ubicar la columna. Entonces, voy a trabajar primero con los que van en el sentido vertical a mi pantalla. Voy al panel de creación y puedo, al panel de annotate, vamos a poner una cota, partiendo del centro existente a estas dos laterales que vendría siendo el tramo vertical de acá y presiono EQ. De esta manera sé que siempre va a mantener un centro que va a ser equidistante siempre. Al marcar EQ hacemos y obligamos a que las líneas se mantengan equidistantes. ¿Ok? Eso es importante. Podemos hacer lo mismo para acá también, solo que hay que tener un poquito más de parámetros para mantener la altura total. Esta vendría siendo la altura total de mi columna. Ahora vamos a hacer lo siguiente también. De acá a acá. EQ. Y esta sería mi ancho total de viga. Si esto se modifica, si uno de estos planos se mueve, la cota se mueve automáticamente al unísono. Si yo hago esto, noten cómo la equidistancia me ayuda a mantener el objeto proporcional siempre. Ahora, estas acotaciones son las que nosotros vamos a convertir en parámetros. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, esta de acá la voy a seleccionar y le voy a decir conviértete en parámetro. ¿Cómo lo hago? Fácil. Tengo dos formas de crear parámetros. Uno es con la herramienta para crear parámetros en el panel de administración, Manage, acá. Pero es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Seleccionamos la cota y acá donde dice Label, simplemente le tocamos aquí donde dice crear parámetro y listo, eso es todo. ¿Qué nombre le voy a poner a esta? Altura total. O le voy a poner en mayúscula. Altura B, de base. H total. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un parámetro de tipo y uno de instancia? Esto lo he explicado varias veces, pero lo voy a recapitular. Si nosotros le ponemos un parámetro de tipo acá, significa que esta columna va a ser modificada dentro del panel de propiedades de tipo. Es decir, cuando le demos Edit Type, va a poder ser modificada. Si la convertimos a instancia, significa que ese parámetro va a ser modificado cuando tengamos el elemento seleccionado directamente en la paleta de propiedades. Yo recomiendo trabajar en este caso con tipo. Le voy a dar OK. Ahora probemos este parámetro. Vámonos aquí y cambiémoslo, por ejemplo, altura. La voy a poner en 1000. Perfecto. Cambiémoslo a 800. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabajo el resto de parámetros igualito? El ancho total o base, llamémosle base, lo selecciono. Le doy clic acá para convertir en parámetro y le voy a poner base P. OK. Testeamos el parámetro. Vamos a base B y le voy a poner aquí 500. Aplicar. Perfecto. Le voy a regresar a 900. Listo. Ahora estos de acá. Este de acá representaría esta sección. Le voy a poner una acotación por acá abajo. Y le podemos poner base B, o sea, base más pequeña. Le voy a editar tipo, perdón, clic acá, convertir en parámetro y le voy a poner base B, pero en minúscula. Le voy a poner de dimensión a esto que tenga 30 centímetros total. Eso es importante, las unidades de medida las voy a convertir
en la longitud, en lugar de milímetros, vamos a trabajar en metros también, con 2 decimales de precisión. Así sé que las medidas que estoy poniendo acá son las mismas que voy a trabajar en mi proyecto y no voy a confundirme. Entonces, en base B le voy a poner punto 30. Aplicar, perfecto. ¿Qué me hace falta? Parametrizar esta de acá. Y le voy a poner altura H minúscula. Selecciono crear parámetro y le pongo altura H minúscula. Ojo, esta no necesariamente es la única forma de haber creado el esqueleto. Yo pude haber hecho referencias de aquí hacia allá o usar otra acotación en otro sentido y al final llegamos al mismo caso. Vamos a parametrizar esto en punto 20. 0.20, aplicamos. Perfecto, ahí está, estamos listos ahí. Ahora ya nos dimos cuenta que en efecto todos los parámetros funcionan. Ahora sí puedo hacer mi geometría 3D. Voy a irme a una elevación frontal. Noten que hay unas representaciones de nivel inferior, nivel superior. Así que la geometría, la masa que voy a crear en este momento, va a restringirse a los planos de referencia que acabo de crear y también a los niveles de referencia. Voy a irme acá otra vez a donde dice Floor Plans, Lower Reference Level, y voy a crear una masa, una extrusión en este caso. Me voy acá, Extrusion, y la voy a ir dibujando según estas líneas que tengo acá de referencia. Lo voy a hacer con el comando pick line y voy a activar lock. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo hago un plano de una línea, automáticamente se va a enlazar al plano de referencia seleccionado. Por ejemplo, noten, toco acá y de una vez se pone el candadito. Así no pierdo tiempo dibujando y usando el comando align después para ponerle los candaditos. Toco ahí y de una vez se enlaza el candadito. Igual acá, 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 acá y acá. Listo. En esta línea de acá tengo que hacer un comando que se llama split. Y me aseguro, puse 2 veces, de que las dos líneas, tanto esta de acá como esta de acá, tengan el candadito de bloqueo. En efecto lo tienen. Y el resto simplemente es hacer trim para hacer las esquinas correctamente. Acá, acá. Y listo. Por si acaso verifiquen, en efecto, ahí tienen todos los candaditos puestos, de tal manera que si los parámetros cambian, la geometría se ve forzada al cambio porque su referencia es un plano. ¿Ok? Ahora dice Extrusion End, aquí podemos elegir un nivel de referencia, un plano, etc. Vamos a finalizar y nos vamos a ir a una vista 3D para ver qué ha pasado. En efecto, ahí está la forma, pero en una elevación me doy cuenta exactamente dónde nace y dónde termina. ¿Cómo lo hago? Esto es muy sencillo. Tiene estos puntos de control o pinzamientos, yo perfectamente puedo arrastrarlo acá y cuando se estrella con el nivel de referencia, le pongo el candadito. Lo mismo arriba. Selecciono, estiro, cuando se estrella con el nivel de referencia, le pongo el candadito y listo. Ahí estoy asegurando que trabajo con la configuración de niveles. Ahora testeemos la geometría. Normalmente las columnas, hablando del material, y vamos a trabajarlo de la misma manera para todas las columnas. Si yo selecciono esta columna, el material no es una propiedad de tipo. El material es una propiedad de instancia. Noten aquí dice Structural Material, Concrete Casting Place, etc. Es una propiedad que yo puedo cambiar a esta columna y no me va a afectar a esta. O sea, que esta puede ser de concreto de 3000 PSI, un ejemplo, y esta puede ser de 4500, un material distinto, pero sigue siendo la misma geometría. Aunque lo correcto es cambiar el tipo de familia, así sea un parámetro de material distinto en la resistencia. Pero por defecto, tanto las vigas como las columnas tienen el material como propiedad de tipo. Vamos a trabajarlo igual. De hecho, este parámetro ya existe dentro de la plantilla. ¿Ok? Si yo toco esta geometría que acabo de crear yo, no tiene material asignado. Lo que yo le voy a asignar es un parámetro. ¿Cómo asigno un parámetro de material? Es muy fácil. Toco la masa que ya está modelada, le puedo asignar el material acá de una vez. Vamos a crear uno nuevo, le voy a escribir material, rename, y le voy a poner concreto 3000 PSI, un ejemplo. Me voy a apariencia, esto es solamente para rendering, la verdad no importa. Y voy a usar de los assets que vienen aquí, concrete, por ejemplo, concrete cast in place, este de acá, y lo traslado. Ok.
Ahora, si no le asocio un parámetro a ese material, no le voy a poder cambiar el material a la viga, a la columna. Yo lo que quiero es poder cambiarlo dentro del proyecto. Así que aquí mismo en material le doy clic a esta casilla de acá y le asigno el parámetro que ya venía por default en la plantilla, que se llama Structural Material, y le doy OK. Y listo, ahora vamos a guardar este archivo, como es una plantilla de familia de componente, me permite guardarlo como si fuese cualquier proyecto con la extensión RFA, o sea que yo lo puedo guardar y te lo puedo mandar a ti, y se lo puedo mandar a cualquiera. Vamos a ponerlo en mi escritorio. Columna, opciones de backups, esto yo siempre le pongo 1. Por defecto las familias aparecen con la opción de 3. Yo solo le pongo 1, realmente no hay necesidad de más. Listo. Ahora la cargamos al proyecto. El proyecto que estoy trabajando ahorita, se los voy a compartir también. File, Save As. Vamos a necesitar más sesiones para trabajar todos los elementos estructurales de concreto. Están programadas 2, creo que vamos a necesitar 3. Ok, listo. Ya sé que este proyecto se llama Ejercicio Concreto Part, me equivoqué en el nombre, no importa. Así que regreso acá a la familia. Tengo 2 opciones para cargar al proyecto. Este de acá carga la familia al proyecto, pero me queda abierto el editor de familia. Y esta carga el proyecto, pero cierra el editor de familia. Yo voy a usar esta para cerrar de una vez el editor. Solo debo decirle a qué proyecto lo quiero cargar, en mi caso, a este de acá. Y se cierra el editor. Aquí está la columna, como ven. Yo puedo ahora seleccionar esta y reemplazarla por esa que acabo de crear. Columna T, aquí está. Modifiquémosles los parámetros. Puedo modificar, por ejemplo, editar tipo, que los dos sean de 15 por 15, las 2 aletas, por así decirlo. O sea, punto 15 por acá y punto 15 por acá. Aplicar. Y también vamos a ponerle que la altura total sea punto 50 y la base total sea de punto 40. Aplicar. Ahí está. Perfectamente está funcionando la columna. Por supuesto, al momento de reemplazarlo, un ejemplo, que yo reemplace esta acá, no es congruente el tema de la unión, pero puedo ir haciendo rotaciones. Obviamente no es el tipo de proyecto. Voy a regresarla por el mismo tipo que tenía, que era la de 32 por 42, si no me equivoco. Ahora, noten que esta columna tiene un material. Voy a poner el modo realista un momento. A esta le asigné otro tipo de material. No es el tema el hecho de que el realismo, en el curso, pero que entiendan que ustedes pueden darle una apariencia, una materialidad mucho mejor a sus proyectos utilizando materiales de alta calidad. Entonces, si yo le quiero poner a esta columna el mismo material que tenía esta, pues simplemente toco esta columna y puedo hacer este tips, un truco acá. Toco y selecciono copiar, toco la otra columna y le pego acá el material, es todo. Con solo el nombre ya automáticamente cambia. Si lo que quiero es darle una apariencia más realista a esta, le voy a dar editar tipo y esto funciona para todos los elementos. Lo que debo hacer es editar el material, perdón, mira ahí. Selecciono el elemento y me voy al material. Edito el material y le cambio acá donde dice Asset Replace. Utilizo Appearance Library, la sección de concreto, y le voy a poner este de acá. Aunque en realidad para efectos de planos no es relevante. Pero ahí tengo una estructura con una apariencia un poquito más realista. Digo, no es relevante para este curso. Preguntas hasta el momento, chicos, referente al tema de la columna. Vieron que en realidad no es tan complicado. Vamos a hacer a continuación una viga troncocónica. Tiene muchos nombres. Piramidal, tronco piramidal, cantilever, etc. Pues básicamente el esquema que vamos a hacer es este. Voy a dibujarla en sección por sección. Yo la veo, lo que voy a ver es esto. Este va a ser mi centro de esqueleto que ya existe al momento de la plantilla. Voy a ver la parte más profunda de la viga, que es más ancha, y la parte más corta del peralte.
¿Ok? Así que puedo hacer lo siguiente, le puedo agregar parámetros de esta manera. Asimismo, se los agrego en el editor de la familia, de tal manera que estas dos cotas aquí van a tener una equidistancia desde el centro y también estas de acá, del centro hacia acá, habrá una equidistancia del centro hacia acá y habrá un parámetro aquí. Este va a ser el parámetro base, este va a ser el parámetro altura total. Y nosotros podemos elegir la variante, por ejemplo, esta de aquí o esta de acá. No son necesarias las dos, puedo trabajar con una sola variante. De acá hacia acá puedo ponerle delta B, un ejemplo, o B1 y B2, para que esta sería B1, un ejemplo, y esta sería B2. H1, perdón, y H2. Así que hagamos el esquema. Vamos a irnos a File, Nuevo, y elegimos la plantilla correcta. Vamos a elegir una métrica que se llama Structural Framing. Metric Structural Framing. Acá está. Fíjense que esta funciona tanto para vigas como para braced. Son básicamente lo mismo. Le doy Open. De hecho, ya aparecerá, si no me equivoco, aquí está, como ven, una masa previamente modelada. Así que lo único que voy a hacer es modificar la estructura de esa masa y listo. Eso es todo. ¿Cómo modifico la estructura de esa masa? Me voy al Reference Level. Ya existen estos planos, no les recomiendo tocarlo. Lo que vamos a hacer es modificar las unidades de medida. ¿Ok? Esto trabaja para que al momento, todas estas referencias que ven acá funcionan para que al momento de insertar nuestra viga, detecte y se una automáticamente a los centros de columnas o centros de elementos existentes. ¿Ok? Lo que a nosotros nos interesa en realidad es la sección. Vamos a, por ejemplo, a la vista izquierda o derecha, cualquiera de las dos. Aquí veo la sección. Find Shaded y voy a activar los planos de referencia. Okay. Le voy a dar doble clic, ya estaban activados. O Edit Extrusion. Aquí ven que ya existen unos planos de referencia. Le voy a poner nivel. Estos planos de referencia están dibujados dentro de la masa como tal. No fueron dibujados afuera. Lo correcto, yo prefiero modelarlo afuera y hacer todos mis parámetros afuera, pero igual aquí puede funcionar. Solo que al momento de modelar nuestro elemento sepamos dónde termina, dónde empieza. Y asimismo, si me voy a la planta de nivel, voy a finalizar ahí, entendamos que este punto de pinzamiento está terminando asociado con este plano de acá. Y por acá veo también otra línea central, que esta también depende, es para entender dónde termina el borde y se una canto con canto los elementos. Así que creo que lo más sencillo es que en el caso de una viga nosotros editemos el perfil que ya existe dentro de la plantilla. En realidad lo que necesito es solamente un plano de referencia adicional. Este de acá que va a ser mi delta. Y vamos a borrar esta masa. Este elemento sigue conservándose, por supuesto. Me voy acá otra vez y voy a irme a la vista izquierda y voy a modelar planos de referencia similar a lo que existían, tanto para base, altura y la delta también. Voy a trabajar con los parámetros que ya existen en la plantilla. Por ejemplo, yo toco aquí y aquí existe longitud por defecto. Este es simplemente para la longitud total de la viga. Vamos a ver. Por acá hay un comentario, voy a verlo. Ok, esto, Fabián, ¿esto es metal o esto es concreto? Esto que me estás mostrando en el adjunto, ¿es metal o es concreto? Porque si es así, realmente yo no me complicaría mucho, haría dos columnas redondas, pero si lo quieres integrar en una sola familia, cosa que no lo veo conveniente, nosotros perfectamente podemos hacer dos masas redondas y el elemento que ves que es como un ladder, como una escalera, hacerlo también en una vista de sección a partir de un elemento repetitivo.
haciendo un arrange de metal. Bueno, en este caso, si es metal, lo tendríamos que ver en la clase de metal, ¿sí? Porque son configuraciones muy distintas en metal y concreto, pero básicamente la misma estructura. Aparte que ahora, si es metal, no sería una sola familia. En el caso de metal, cuando hay que cargar la familia tubular específica, asimismo, como nosotros cargamos una columna de concreto, hay que trabajar con el estándar correctamente. Nosotros vamos a cargar, para el caso de los metales, a partir del English Imperial. Si vas a trabajar un tubo, por ejemplo, lo tienes que cargar de Structural Framing Steel. Esta no la haces tú, esta se hace a partir de acá. Entonces, trabajamos con un perfil con la forma. No me fijé si estaba en Structural Framing o Column. Voy a cargarla de nuevo. Si quiero hacer una columna, no, estoy dentro del editor de familia. Debo trabajar con el estándar. De hecho, el acero, por eso yo les doy una clase. El acero no lo podemos inventar secciones, no, a diferencia del concreto. En el concreto nosotros podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra. En el acero no. En el acero tenemos que trabajar con los estándares. ¿Por qué? Porque si no, todas estas herramientas de acero, las conexiones, los atornillados, las soldaduras, no funcionan. ¿Ok? Pero en la clase de acero lo vamos a ver bien. Listo, vamos a darle crear. Esta vez no voy a crear una masa rectangular. Lo que voy a crear es una masa, un sweep, ¿okay? Que tenga una sección por un lado y una sección por el otro. Pero, ¿dónde inicio y dónde termino ese sweep? Le voy a poner nombres a esto. ¿Se acuerdan que la columna empezaba desde acá? Dice member left y aquí se llama member right. Cada uno tiene sus nombres. Así que es importante que respetemos eso también. Yo voy a empezar en member left y finalizo en member right, acá. Estoy en la vista izquierda, me voy a crear extrusion, perdón, un sweep. Hay dos cosas. El sweep mantiene la misma sección a lo largo de toda la ruta. El sweep blend mantiene una sección a lo largo de una ruta con punto, peralte de inicio distinto, como lo ven en el tutorial que acaba de aparecer ahí. Entonces voy a elegir sweep blend. Ok, ahora aquí, ¿en qué plano de referencia voy a iniciar a modelar? Le doy acá a setear y elijo el que ya existía, se llamaba member left. Ok, y le doy finalizar ahí. Vamos a modelar primero el rectángulo mayor. Así que elijo rectángulo, o pueden elegir pick line y bloquean acá, de esta manera. Oh, perdón, creo que me equivoqué. Estaba modelando la ruta. Esta sweep blend. Lo primero que debo hacer es el sketch del path. Aquí sería desde aquí hasta acá. Haciendo la salvedad de que este punto de inicio debe ir enlazado, así que uso align con esto y lo bloqueo. Lo mismo del otro lado. Selecciono, arrastro, uso align con este plano y este punto y lo bloqueo. Listo. Ahora, en el caso del perfil, esto sí lo voy a ver en la vista de la izquierda o derecha. ¿Cuál voy a elegir? Primero el perfil más grande, que sería el profile. Vamos a darle editar profile para hacerlo manualmente, pero vamos a setear el plano de referencia, que sería con member left. Ahora sí. Vamos a rectángulo o pick y vamos haciendo. Ahí acabo de setear el plano de fondo de la columna, de la viga, perdón. Le doy finalizar. Ahora vamos a setear el perfil 2, edit profile, y vamos a setear el plano de referencia para que termine en member right. Ahí. Y sería aquí.
Ok, ahí está la viga. ¿Qué pasa? Que aún falta asociar lo siguiente. Los parámetros. Vamos a crear las equidistancias primero de centro a centro. Marcamos EQ y luego del plano de referencia al borde y elegimos uno de los parámetros que ya existen. Ah, no, no está el de longitud, entonces creamos uno acá. Le vamos a poner base. Ahora vamos con H1 y H2. Vamos otra vez a poner cotas del centro de referencia acá y acá. Primero a los extremos. EQ. Y luego sería H1. O altura total, como ustedes quieran. H1. Ahí está. Y esta sería H2, que sería prácticamente la diferencia entre la altura total y el peralte mayor. Le voy a poner H2, también que sea de tipo. Vamos a hacer un testing en 3D directamente. H1 vamos a ponerle .60 y H2 .15. Vamos a aplicar. Perfecto. Trabajemos la base que sea de .40. Aplicar. Perfecto. La longitud es un parámetro que, a pesar de que lo podamos modificar acá, en realidad va a depender del momento en que insertemos la viga. Ese parámetro por default en realidad no va a afectar acá. Ahora sí, vamos a guardarla. File, guardar como familia. La voy a poner en escritorio y viga canto libre. Opciones, un solo backup, save. ¿Qué me hace falta aquí? El material del elemento. Entonces selecciono la masa ya modelada, elijo el material. No es necesario asignarle material incluso, le puedo dar simplemente el parámetro, Structural Material, y al momento de insertarse al proyecto, elijo el material que quiera. Ahora la voy a cargar al mismo. Le digo que sí, que guarde el cambio que hice del parámetro de material. Y ya solo es cuestión de modelarla de punto de inicio a punto final. Perfecto. Selecciono el elemento y me permite agregarle el mismo material. Por ejemplo, le voy a replicar el de la columna, la selecciono, le doy control C acá, selecciono la viga y le doy control V. Y listo, ya tengo entonces el material. Voy a borrar, me voy a ir al nivel 100, las vistas que ven hacia abajo, look down, nivel 100. Y voy a modelar un par de estas vigas, estructura, vigas. Voy a partir del centro hacia acá, por ejemplo. Vamos a modificar acá el peralte. Voy a poner punto 30 y punto 40 acá. Ahí está. Y los mismos valores del Z-value los dejo en menos punto 15, igual como estaban el resto de vigas. De esta manera nosotros podemos conseguir entonces hacer este tipo de elementos. Y tengan en consideración lo mismo al momento de hacer los peraltes de las vigas. Noten que yo puedo controlar la altura, la diferencia, no directamente la altura de la última base, de la última altura, perdón, de la más pequeña. Así que tomen en cuenta que esto también se va a fundir junto con la losa. Es lo correcto. No es que yo modelo la losa encima de esto, sino que se funden geométricamente las dos. Esto lo puedo empezar y copiarlo múltiples veces según los niveles que yo vaya trabajando en mi proyecto, según los ejes, perdón. Ahora, no necesariamente significa que un alero o un balcón debe ser con una viga de esta proporción. Hay casos en los que se hacen cuadradas perfectamente también y funcionan. Vamos a editar el peralte para hacerlo un poquito más alto. Cuando digo más alto me refiero a que la base, a la altura de acá sea un poquito mayor. Preguntas, chicos, hasta el momento referente a lo que hemos visto de columnas de concreto, columnas de acero, perdón, de vigas de acero, o vigas de concreto, perdón.
El siguiente caso que vamos a ver es el de las losas, pero yo creo que ya esto sí nos va a tocar hacerlo en la clase siguiente. Voy a guardar este archivo y se los voy a compartir también. Ahora sí les voy a adelantar el tema de las losas. Normalmente cuando nosotros modelamos losas de concreto, esas sí no importa si modelan con look up o look down, pero yo en lo personal prefiero trabajar en las plantas de que ven hacia abajo, en down. En las estructuras de concreto de losas, que pueden ser post-tensada o pueden ser, qué sé yo, diferentes casos, se modelan con la herramienta Floor Structure. Aprenderemos en este curso también a hacer otras especialidades de losas aligeradas, por ejemplo, donde vamos a usar bloques especiales para hacer las viguetas y los elementos que hacen los vacíos también. Cuando modelamos una losa de concreto, dependiendo del grado de detalle del proyecto, podemos modelarla como un todo o, si estamos haciendo específicamente modelado analítico, hay que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, si no me importara el tema analítico, aquí yo puedo perfectamente hacer esto. Solo debo decir cuál es mi borde de losa. Por ejemplo, yo podría hacer esto de acá. Voy a elegir losa maciza, editar tipo, duplicar y le voy a poner losa concreto 0.20, es decir, un peralte de 0.20. Y le voy a poner el mismo material que tienen las columnas también. Hablaremos mucho más al respecto de esto en la siguiente sesión. A lo que voy es lo siguiente, noten el nivel de referencia que yo estoy poniendo, nivel 100-0, le tengo que dar el mismo base offset o top offset en este caso que tenían las vigas. Al momento de colocar la losa, noten que todo se ve como si fuese un solo elemento monolítico, pero en realidad la losa está cortando el volumen de concreto de las columnas, así debe ser. ¿Ok? La losa por default, cuando es losa estructural, corta automáticamente el volumen desplazado. Ahora, repito, yo les hice el ejemplo de que si no vamos a hacer un modelado analítico. Si estuviésemos haciendo un modelo, preparándonos para un modelado analítico que es muy complejo, entonces tendríamos que modelarlo tramo por tramo. O sea, de la siguiente manera, usando la misma familia, el mismo desfase, 9.15, solo que vamos a ir así. De centro a centro. Sí, es mucho más tardado, por supuesto, pero se deben ir haciendo tramos de losas de centro a centro. Geométricamente no hay ninguna diferencia entre la una y la otra. Es decir, si yo veo el plano, ni cuenta me doy que una era una sola losa y que ahora lo estoy haciendo seccionado, pero por efectos de análisis sí. Solo que este tipo de elemento tarda más. ¿Por qué? Porque debo hacer todos los tramos que aparecen acá. Voy a hacer el ensayo, solamente voy a hacer estos de acá. Otra vez. Entonces, el modelado analítico se va desarrollando así como lo ven, marco por marco, ¿ok? Entre los ejes estructurales. O donde hayan vigas, si aquí hubiese otra viga al centro, sé que no es el caso, tendría que hacerlo a centro de ejes de viga, ¿ok? Visualmente, casi que no notaremos ninguna diferencia. Es mucho más tardado. A la hora de hacer el refuerzo estructural no me afecta tampoco, porque yo puedo hacer un refuerzo por área sin problema, que vamos a ver el acero de refuerzo, por supuesto, en su momento. Pero esta sería la manera correcta de hacer un modelo de losas para modelado analítico. Lo que hay que tener cuidado es dónde es el borde. Si los bordes son al final de la viga o hay una extensión, entonces hay que tener cuidado con eso. Creo que ya vamos a continuar en la siguiente clase con el tema de las losas. Vamos a ver losas de concreto, no vamos a entrar a nada de metal todavía. Luego veremos las vigas de fundaciones y las zapatas, por supuesto, que tienen que ver con el suelo. Cuando digo suelo es muy importante el tema de la topografía, así que le vamos a incorporar topografía y veremos cómo se hacen los cortes, los huecos donde se hacen los cantos para las vigas y todo ese cuento. ¿Para qué? Para que podamos calcular también el volumen de tierra que se desplaza producto de la modificación de nuestras zapatas y todos los elementos que van en fundaciones.
Así que hay mucho material interesante también para la siguiente sesión y las otras ni se diga. Veremos estructuras de acero bastante interesantes y usaremos como referencia este proyecto que les voy a mostrar a continuación. Vamos a poner acá una vista 3D. Es prácticamente una galera de acero, el proyecto que estamos desarrollando ahorita. Voy a darle un isolate al modelo de estructura. Ok, aquí ven esta nave, ya la estructura está completa. Aún le faltan solamente conexiones y cosas por el estilo que no van a darse para este modelo, no llega a ese lot, este modelo, pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo trabajando con este mismo ejercicio. ¿Ok? Este proyecto se trabajó con la metodología BIM como debe ser, un modelo de estructura, un modelo de arquitectura, un modelo de la parte por cada categoría de MEP, es decir, sistemas especiales, electricidad, etcétera, aire acondicionado, de tal manera que todas las disciplinas se coordinan y se hacen modificaciones pertinentes en cada uno. Este es un proyecto muy interesante y significa un reto muy importante que estamos desarrollando y van a entender parte del proceso y el porqué del desarrollo estructural. Incluso les voy a compartir algunos gráficos del cálculo que el ingeniero hizo en otro programa. No sé si tienen dudas al respecto de lo que acabamos de ver, si quieren dar un comentario antes de que demos por finalizada la sesión, me avisan, porfa. Si no, voy a dar por cerrada la clase y por supuesto van a tener disponible la grabación. Cualquier comentario adicional lo podemos manejar por el grupo de WhatsApp, por el Classroom o por correo, o ya tiene mi WhatsApp directo también. Así que me queda más que decirles que gracias por haber participado en esta sesión. Los espero, porfa. En la siguiente les va a llegar un correo de notificación el día que nos vamos a reunir. Si hubiese, por motivos de fuerza mayor, algún cambio en el horario, se los voy a notificar con tiempo. Así que bueno, chicos, muchas gracias por todo y será hasta la siguiente sesión. Nos vemos próximo sábado.